Hola, bienvenidos a 2020, nuestro podcast Ver sin Barreras. Nosotros ya hablamos de errores refractivos, de empatía, de diseño universal, pero el día de hoy nos toca hablar de un tema diferente, aunque va junto con lo que ya platicamos. Es sobre esto en el mercado, sobre todo en los juegos de mesa. Y bueno, para esto tenemos a dos invitados muy especiales, son nuestros amigos de Rare Games, aquí pueden ver sus juegos de mesa, son Alexis y Elizabeth. Y hoy nos van a venir a platicar de cómo funciona todo el medio de los juegos de mesa y cómo esto se puede relacionar con la accesibilidad. Bueno, hola, muy buenos días, tardes, noches, el horario en el que nos estén escuchando. Estamos muy emocionados de estar nuevamente con ustedes en este video podcast. Como pueden ver, tenemos unos invitados muy especiales y estamos muy emocionadas de conversar con ellos. Pero antes de empezar, quisiera agradecer nuevamente a Onírico Barra de Café por prestarnos su espacio y por las ricas bebidas que hay aquí. No olviden visitarlo cuando tengan tiempo. Recuerden que está en el Codo. Está muy chido, está muy rico todo, entonces pues sí, si tienen oportunidad pues vengan. Y bueno, como ya mencioné y como ya podemos ver, hoy estamos con unos invitados que ya teníamos muchas ganas de, bueno, de conocerlos y que ustedes los conocieran también. Y bueno, primero les voy a pedir que se presenten sus nombres y a qué se dedican. Hola, hola maestra Alma. Yo soy Elizabeth García, soy diseñadora gráfica y también ilustradora profesional. Ahorita estoy impartiendo como ilustradora en el proyecto de Rare Games. Hola, mi nombre es Alex Martínez, al igual que ustedes, egresado bueno, ustedes ya van a ser egresadas, Ya casi. diseño gráfico, y pues soy diseñador, tengo mi empleo formal por aparte, pero junto con Eli tenemos el proyecto de juegos de mesa de Raur Games, donde yo hago el diseño de juegos y cosas de diseño gráfico. Él es quien me complementa en la parte de ilustración. Wow, está muy chido eso, ¿eh? Para que los vayan a buscar también. Sí les vamos a dejar sus redes para que vayan a visitarlos, sí. Bueno, primero quiero empezar con una pregunta. Bueno, ya nos contaron más o menos qué hacen. Quiero preguntarles cómo toman bueno, cómo parten del diseño a llegar hasta los juegos de mesa. O sea, ¿cuál fue como el caminito que ustedes siguieron o cómo terminaron creando juegos de mesa? Sí, o sea, ¿cómo fue que nos decidimos Sí. Pues es que yo creo que lo primerito es que te gustan los juegos de mesa. Entonces, eh, creo que todos conocemos los juegos de mesa, digamos, más clásicos, ¿no? O sea, desde niños, adolescentes, pubertos y luego ya adultos, pues hemos jugado juegos de mesa de los típicos, el Uno, el Jenga, el Monopoly. Digo, ahorita ya hay mucha variedad. Pero cuando justamente salimos de la carrera, empezamos a visitar tiendas de juegos de mesa, ya digamos más modernas, donde ya había, pues que el juego de mesa de Juego de Tronos, pues que el juego de mesa y ya como de nombres y marcas que nunca habíamos conocido. El Catán, ¿no? Por ejemplo, Carcassonne, todos esos, King of Tokyo, son los primeros que como que jugamos. Y nos empezamos a adentrar en ese mundo y nos gustó mucho y empezamos a comprar y a jugar juegos de mesa modernos, por llamarles de esa manera. Y de alguna manera cuando empiezas a jugar juegos de mesa modernos, empieza a haber cierto repudio o como ya alejamiento a los juegos de mesa más clásicos, porque ya te parecen sosos, vanos, aburridos. Y los juegos de mesa modernos ya como que tienen más estrategia, más pensar, una mejor temática. Entonces ya estamos más como que de ese lado. Y conforme íbamos jugando, nos encontrábamos juegos que decíamos, esto yo lo pude haber hecho, está muy obvia la idea, está muy sencilla y aparte está bonita, ¿no? Y así fue pasando el tiempo, los años, y yo empecé como a maquinar ideas de, a ver, ¿cómo sería un juego de mesa si yo lo hiciera, ¿no? Pero al principio, y eso es algo que les pasa, creo que a muchos diseñadores de juegos de mesa que van empezando, es que empiezas como a copiar lo que ya existe y nomás cambiarle cositas. Y yo empecé así, ¿no?
Pero no fue hasta que me metí a un diplomado de juegos de mesa en Guadalajara, de unos chicos de, ¿cómo se llaman? Detestable Games. Ellos ahorita eh, son los que han lanzado quizás los juegos de mesa modernos más exitosos de México, que son Dodos Riding Dinos, Panda Party, y otros más. Ellos también organizan una convención de juegos de mesa en Guadalajara que se llama Rola Game. Entonces, yo me metí a un diplomado con ellos, conocí a muchas otras personas que estaban interesadas en diseñar juegos de mesa y en aprender. Y sí aprendes un montón de cosas. Y a partir de ahí, pues ya empezó como estos engranajes a correr para diseñar juegos de mesa y ya de verdad venderlos. Wow. Sigue la historia, pero si quieres nos detenemos ahí. Sí, no, qué chido. Yo no sabía que existía el diplomado de juegos de mesa. Eso estaba muy padre. O sea, supongo que sí, obviamente, pero yo no sabía así que como tal aquí en México era como algo pues grande, porque sí es grande, ¿no? Sí, es que estamos en un boom, o sea, está creciendo esto. Si me hubieras preguntado hace 10 años que qué onda con los juegos de mesa, al menos aquí en México, te hubiéramos dicho, pues, X, ¿no? O sea, hay uno que otro, pero pero ahorita ya hablando 2020 para acá, ya empezó a crecer muy fuerte. Entonces, ya hay muchos diseñadores mexicanos, ya hay muchas editoriales mexicanas. En Sudamérica, Chile está muy fuerte con editoriales y diseñadores de juegos de mesa. Entonces, sí, y ese diplomado, fue en línea, pero te da los conectes para Sí. conocer a esas personas. Aparte te da cómo aprender a diseñar tus juegos. Obviamente necesitas un bagaje de juegos de mesa ya de haber jugado muchos como para entender cosas. Sí. Porque si a ti te interesa hablar diseñar de juegos de mesa, pero no conoces los tipos de juegos de mesa que hay o mecánicas que se repiten o así, pues entonces tienes que primero empezar por jugar juegos de mesa. Sí. Si te hablo, por ejemplo, de mecánicas como colocación de trabajadores, construcción de mazos, y todo eso, vas a decir, Sí. ¿sabes? Sí. Entonces sí necesitas como que, o sea, como que respondiendo a tu pregunta, empezó porque empezamos a jugar juegos de mesa, Ujú. nos gustó muchísimo y dijimos, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros diseñar nuestros juegos de mesa. Wow, eso está muy chido, está muy interesante. Creo que, bueno, yo sí juego juegos de mesa, pero son más como los típicos, no tanto así como, pues sí, como esos que no conozco. Pero suena muy interesante, la verdad. Creo que, bueno, yo no había escuchado tanto, porque creo que mencionaste varios que yo dije así de ahí, y yo de ahí, pero sí me llamó mucho la El atención. Catán yo creo que sí lo has escuchado porque es como tipo Dungeons and Dragons y es del que hemos luego hablado de jugarlo. Así es que nosotros tenemos, bueno, nuestro grupito tenemos una historia así de que siempre estamos diciendo, hay que jugar Dungeons and Dragons y así. Y nos disfrazamos y así, pero Y nunca lo hacemos. nunca llegamos a hacerlo. Es que es un compromiso. Sí. Sí. Es que, ¿sabes qué? Sí, ajá. Sí, está muy. Y sí queremos, sí lo hemos pensado. Mira, es que dentro de los juegos de mesa vamos a hacer estas distinciones. Están los juegos de rol, que es como Dungeons and Dragons, Vampiro, todo eso, ¿no? Y esas cosas requieren compromiso y tiempo. Sí. Están los juegos de mesa, más, digamos, enfocados a que este es un juego de mesa que se completa en una sesión y listo. Y están los juegos de cartas, como Pokémon, como Magic, como el de One Piece, etcétera, todos esos. Mm. Y están los que compran figuritas, como Warhammer, no sé si los ubican. Y ellos juegan como a armar ejércitos con sus figuras y a pelear contra otro. O sea, hay un montón como de variantes en este mundo lúdico. Y nosotros estamos como en esa parte que es de juegos de mesa, sin tanto irse al otro que mencioné. Que no requiere tanto compromiso de tiempo y de inversión también. En Dungeons and Dragons es más tiempo que otra cosa. Tengo amigas que sí están en sus campañas de Dungeons and Dragons. Qué chido. De hecho, una ya es narradora ahora
tiene su campaña aparte, donde ella tiene personajes, y luego tiene ahora una campaña donde ella es la narradora. Qué Y chido. sí, dice, les voy a armar una campaña a nuestro grupito de amigas para que se completen una sola sesión y juguemos y una vez jalarnos, ¿no? Y yo, es que yo sí quiero, pero es que me gustaría una campaña muy larga, Ujú. pero ay, es que es todo, por ella se junta todos los jueves y luego los domingos, y es como, ay, que necesito tiempo para hacer esas cosas. Y un dato curioso es, no lo había pensado hasta mucho después, nosotros tuvimos la optativa de envase, de diseño de envase en la carrera. Con Rom. Y con Rommel y Saludos. ¿Ricardo? No, Roberto. No, Rubén. Rubén, con Rubén, hola Rubén. Y él, de hecho Rubén, en el último proyecto fue rediseñar una familia de productos. Entonces nosotros elegimos sin querer, bueno, como nos gustaban los juegos de mesa, elegimos una familia de productos juegos de mesa y les rediseñamos todo lo que era el envase y los logos de cada uno. Fue el uno, el Jenga, y el caras y gestos. No, era el Scrabble. Y el caras y gestos, porque era azul. Ese lo hizo Gibran. Eran 4. Sí. Y el Pictionary también yo lo hice. Entonces lo hicimos como más para gente que quisiera coleccionar los juegos de mesa y eran como envases negros y con adornos plateados. Ay, Se qué llama chido. Collector, la familia que hicimos. Hey, Collector, porque nos basamos en la marca Edge. Pero, y ya de repente dije, mira, qué curioso, sin saberlo agarramos algo que nos gustaba, nomás Sí. porque sí, y ya de repente nos estamos dedicando a esto. Como que curioso, yo no me había preguntado cómo se diseñaban los juegos de mesa hasta que Alex llegó a decirme que tenía uno y dije, pues bueno, dentro. Sí, no sé si tengas más dudas, porque nos podemos seguir, ¿eh? Ahora sí quiero hacerles una pregunta, ya que entramos a esto del diseño. Ya sabemos cómo se relacionan con el diseño, pues. Ahora quisiera saber cómo se relacionan con el tema de la accesibilidad. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con este tema? En cuanto a los juegos de mesa, Ujú. sí es un tema que cuando diseñas un juego tienes que tener en mente, porque muchas veces vas a sacrificar la accesibilidad por que la mecánica funcione o así, o muchas veces sí te vas digamos, a tener a que el juego sea más accesible. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, si haces un juego en donde los colores son importantes, ya no está siendo accesible con las personas que son daltónicas, a menos que metas códigos de símbolos o algo para que sepan que cada color es algo, pero hay otros juegos que de plano no lo tienen, ¿no? También juegos que son, digamos, que ocupan destreza, ¿no? En el que a lo mejor necesitas lanzar cosas o agarrar cosas y personas que a lo mejor no tienen algún brazo o tienen poca movilidad no van a poder participar. Entonces, yo creo que es imposible que puedas diseñar un juego o que puedas darle gusto a todos, porque la verdad es que dentro de discapacidades y todo eso hay muchas y muy diversas, pero sí puedes intentar abarcar quizás la mayoría o las más comunes. De hecho, nosotros tenemos un juego de colores que se llama Artislime, que es de combinar colores. De hecho, lo traemos. Si quieren, ahorita se los enseñamos. Pero precisamente eso pensamos, es que es de colores, ¿qué va a pasar con las personas que son daltónicas? Y porque tienes que combinar, o sea, es que si combino rojo con azul, está morado, ¿no? Y así. Entonces hicimos un pequeño código con símbolos para ayudar a las personas. No estoy seguro, la verdad, si alguna vez alguna persona daltónica lo haya jugado, la verdad no lo sé, pero al menos ahí está o sea, dejamos ese sistema para que si alguien en algún momento lo pruebe, lo puede hacer. Entonces, opino que está muy bien, que se debe de fomentar y se debe de observar siempre la accesibilidad cuando diseñas un juego, pero sin sacrificar la diversión o las mecánicas. Porque si tienes una muy buena idea, que si te atienes mucho a la accesibilidad, corta esa diversión o esa buena idea, pues a lo mejor ya no vale tanto la pena. Realmente es algo en el que tú tienes que pensar si el producto que va a salir vale la pena o no ponerle
o meterle accesibilidad, por decirlo así. Claro, pues también depende como del objetivo que tengas, ¿no? O sea, Sí, exacto. si todo de plano, pues tu juego es muy abstracto y así, pues no creo que ponerle accesibilidad sea así una ruta segura, pues. Bueno, más o menos. Sí, no, sí, tienes razón. Y de hecho, eso que dices de la abstracción, hay, se considera mucho que los juegos europeos modernos son más abstractos que los juegos americanos, Ujú. en el sentido de que a veces la temática domina en los juegos americanos. En juegos de mesa, así se les llama, Ameritrash y Euros. Trash, Y yo, pues sí. Y yo, y normalmente los Ameris, bueno, esa distinción que estoy mencionando ya es de hace como más de 10 años, la verdad. Ahorita ya se está mezclando y difuminando todo. ujú. Pero antes estaba como esa idea de que los Ameris, o sea, los juegos americanos, dominaba más la temática, dominaba más. O sea, tú desplegabas el juego en mesa y había más figuritas, había más. Tú sabías de qué era el tema y te envolvías mucho en el lore, en la historia, en los visuales, todo, ¿no? Que eso tiene que ver mucho también con la accesibilidad. Porque luego hay personas que tienen a fantasía o a fantasía, no sé cómo se diga, y de plano no pueden ver nada más cubitos, necesitan ver a monitos, necesitan ver dibujos. Y eso es lo que tienen a veces los juegos europeos, que a veces como, ah, mira, estos cubitos de aquí, rojos, significan carne o soldados. Oye, estos cubitos dorados es maíz. Y este círculo de aquí significa que es una villa. O sea, son más abstractos en ese sentido. Y sí, o sea, no es que no tengan ilustraciones o que no tengan algo que envuelva el juego en una temática, pero es, digamos, más útil o más, más tranquilo. Entonces, por eso luego a veces la gente o prefiere juegos americanos o prefiere juegos europeos, porque también podría ser un tema de accesibilidad, ¿no? Sí. Sí, hay muchas cosas. O sea, ahorita a lo mejor no te las tengo tan a la mano, pero si le seguimos rascando podemos sacar muchas cosas. Bueno, a mí me llamó la atención de lo que nos hablaron de su juego que traen con ustedes. Entonces, yo lo que les quería preguntar es que, como, ¿cuál fue el primer reto que encontraron para hacer este juego que me mencionan realmente inclusivo y ya hacerlo como una experiencia más lúdica? Que nos hablaran un poco más de ese juego. Ok, un reto para hacerlo inclusivo. Mm, mm, yo creo que, bueno, es que te puedo platicar así en general, no nada más de ese juego. Ujú, Yo creo que el primer reto que tenemos con el diseño de juegos es que, bueno, es que mira, te puedo platicar más o menos la historia en general y claro. de ahí vamos agarrando Sí, sí. esas cosas. Nosotros los juegos que hacemos, como se acuerdan en la vez que dimos la charla ahí en su salón, hacemos juegos print and play, que es como el nicho de mercado en el que nosotros decidimos meternos. Los juegos print and play no son juegos que tú puedas ver en una tienda como cualquier otro juego, como el Carcassonne, el Catán, el Uno. No los vas a ver ahí. Son juegos que directamente descargas los archivos y los imprimes. Ujú, Entonces, de alguna manera, son juegos más accesibles económicamente. ujú, ¿Sí? Y en ese sentido, también tú puedes imprimirlos y personalizarlos como tú quieras. Entonces, yo el juego te lo vendo por, no sé, 100 pesos y tú ya los tienes para siempre los archivos y los imprimes y le haces lo que quieras. Mucha gente los enmica, mucha gente los engargola, mucha gente les hace sus propias cajitas. Entonces, ese es tal vez una especie de valor agregado que la misma gente le da al formato print and play y también podemos hablar como de una especie de accesibilidad económica. Nosotros lo decidimos así porque eh, también económicamente era accesible para nosotros, porque aventarse a producir un juego de mesa está muy difícil. Necesitas cotizar en empresas de China, cotizar envíos y todo eso, y luego aparte con distribuidores o tiendas para que lo vendan aquí en México. Y es algo que sí queremos intentar, que ya estamos viendo la manera más o menos de hacerlo quizás el siguiente año, pero poco a poco, ¿no? Entonces, ahora que cayó la pandemia y que la gente no salía, se volvió de repente muy popular el formato print and play porque todos estaban en sus casas.
y muchos tienen impresoras y a veces como los juegos son de tan pocos componentes, como nada más imprimir una hoja y tener 3 dados, listo, ya tienes un juego. Entonces, esa accesibilidad e inmediatez de tener ya el juego nos ayudó mucho. ¿Qué más les podría contar sobre eso? Eh, Sobre el juego que hicimos, es un juego de cartas, entonces quizás ahí rompimos un poquito nuestra regla de accesibilidad, porque estábamos acostumbrados a juegos sencillos de 1 o 2 hojas y a lo mejor poquitas cartas. Y este juego dijimos, no, pues va a ser de puras cartas y entonces la gente tiene que imprimir cartas. Y a lo mejor ahí es donde rompimos la accesibilidad, porque que la gente que se ponga a imprimir en sus casas muchas cartas ya es más chamba y es más difícil. Tal vez eso fue algo que nos falló justamente en ese juego. O sea, lo que quiero decir es que ese juego a lo mejor sí era para producirlo de manera normal, estándar. Hablando de colores y todo eso, y barreras que tenemos, hasta ahorita no se nos ha presentado una barrera a la que no podamos abordarla o que sea un impedimento para diseñar algún juego. Realmente, como nosotros no le disparamos al aire y a ver quién le damos, o sea, como nosotros sí tenemos claro que nuestro público objetivo son personas que juegan juegos de mesa en general, pero que les gustan mucho los print and plays, no hemos tenido problemas en ese sentido. No sé si tengan alguna duda o algo. Bueno, igual no sé si nos podrían enseñar el juego, es que me da curiosidad y lo quiero Sí, ver. sí, claro. Está mi El código para... ¿El Ajá. código? Sí, igual no pueden Ahorita lo vamos a enseñar. desarrollarlo mientras no lo... Mira. Oh, Ay, Ese, lo que ven mira. es un prototipo. O sea, Ajá. realmente, como el juego nunca se produjo, De que así como los videos de YouTube. de hecho, a los backers les mandamos el desarrollo de la cajita también, por si los querían meter, hacerle y meter las Oh, cartas, ajá. ahí ya lo tenían. Como dice, como nuestra optativa fue en base, pues fue como, bueno. sí, pero o sea, Pero es como- este envase es de prototipo, o sea, no tiene realmente las características así perfectas que debe tener un envase. Ajá, Nada más era para sostener la... Ujú. las cartas. Mira, ya teniéndolas aquí en físico, yo creo que sí te podemos mostrar más o menos el show. Se supone que en el juego tú vas mezclando los slimes de colores, ¿sí? Eh, Cuando desarrollamos el juego, a lo mejor sí hubo una barrera, ahora que lo mencionas, porque, a ver, estudiamos diseño los 5, ¿no? ¿Cuál es el modelo de color que nos sabemos todos, ¿no? Bueno, pues tenemos el RGB Y el CMYK. ¿no? Dijimos, no puede ser RGB porque ¿no? este juego no es sobre luz, pues, estamos hablando sobre tintas, o bueno, ni siquiera tintas, son Bueno, criaturas de colores que se mezclan. del prototipo sí traía yo la idea de las pinturas, el que hiciste. ¿Se me acá? No, el que hiciste, el de los slimes así. El RGB todavía. Bueno, el chiste es que dijimos, bueno, no puede ser RGB, tiene que ser CMYK. Ujú. Pero preguntando con personas, jugadores y no jugadores, Es gente que se dedica a pintar. no, hay gente que se dedica a las artes, se les hacía muy extraño utilizar los CMYK para las artes. Sí, Entonces sí. tuvimos que irnos al modelo antiguo, que es el RGB. el ¿Cuál? RBY. RBY, que es el rojo, azul y amarillo, que Ajá. es el que utilizan más comúnmente artistas De hecho, para todavía eso. te venden los botecitos de esos tres. Entonces, como era como de, es que hasta en Lumen lo tienen. Perdón, sí. Sí, es que hasta fuimos a Lumen, me acuerdo, y dije, es que ahí están, o sea, es el azul, el rojo y el amarillo. Y es como, no, ¿qué hacemos? Y al final nos fuimos por eso, ni RGB ni CMYK, o sea, utilizamos RBY. Y de ahí, pues bueno, tenemos que si mezclas rojo con azul, te da morado, si mezclas amarillo con verde, amarillo con azul, te da verde. Verde. Y si mezclas rojo con amarillo, te da naranja. Ajá.
Y luego también una manera de quizás ayudar a la accesibilidad era no tener tantas cartas. Entonces, la manera en que decidimos que los colores iban a mezclar era usar ambos lados de las cartas. Entonces, si tú, por ejemplo, mezclas rojo con azul, te da morado, ¿no? Y en lugar de utilizar otra carta morada, simplemente le das vuelta a una de ellas, al rojo, y ya tiene el morado. De esa manera redujimos el número De cartas. de cartas a como 50, creo. Aunque cabe destacar que hubo backers que también, bueno, no, personas que también dijeron que porque CMYK no. Entonces, en la campaña hicimos el modo CMYK. Todos los que vaquearon Artisan tienen su versión de RBY y su versión CMYK. Son diseñadores y les causa comezón. Sí, sí. Sí, exactamente. Y es no me que acordaba, tiene el modo CMY. justo yo estaba pensando en eso de que no toda, bueno, nosotros porque nos dedicamos al diseño, pero es que la gente normal, la gente que no se dedica al diseño, realmente no sabe que pues es el CMYK los colores que se usan como para crear todos los demás. Entonces, sí entiendo por qué usaron el, ¿qué era? RBY, ese es ese. Sí, de hecho, casi ahí había como comentarios peleándose de cuál era. Por eso decidimos volverlo a hacer, pero en CMYK ahí me tienen. Cambiando los colores en... Oye, que nunca lo sacamos porque no me acordaba de todos esos conflictos, porque preguntabas, ¿cuáles son las barreras? No, pues ninguna. Pero ya viéndolo ahorita, no, sí hubo barreras, no manches. El negro y el blanco, y el negro se usa combinando los tres colores. Wow. De hecho, aquí está una de las cosas que hizo Alex para lo de... Sí, por ejemplo, yo se los explico si quieres. Hablando sobre daltonismo y todo eso, todas las cartas tienen un código. Por ejemplo, R es rojo, A es azul, ¿no? Ajá. Y ahí tienes la mezcla. Entonces ahí dice morado. Morado es R más A. Entonces no hay manera de equivocarse. Y para agregar eso, hicimos una especie de círculo cromático, bueno, como del diagrama de Venn de combinación de colores, poniendo dónde iba cada puntito. O sea, realmente son como simbolitos sutiles que ya en conjunto todo ya te ayuda a tener un sistema que sí puede ayudar a personas daltónicas o débiles visuales. Ay, se cayó. Si pueden pasar unas para que las enseñe nuestro compañero. Sí. Bueno, ahí detrás de cámaras les van a enseñar algunas cartas para que las vean. Para que vean lo que estamos viendo. Sí, si no, les podemos prestar el juego y lo meten en edición, le toman unas fotillos o algo, si es que tienen chance. Con tantas tareas. Esas son las pinturas. Sí, es que el juego se trata de que tienes que completar pinturas y las pinturas te piden colores precisos. ¿Sí? Bueno, aquí está. Y que le hagan zoom en edición. Y está padre, la otra vez lo jugamos, ¿verdad? Hace poco lo jugamos. Parece un juego muy bonito, muy así, muy alegre. Está bien difícil, te quema el cerebro. Es mucha estrategia. Tienen que completar. Son las pinturas que se tienen que completar con los slimes, entonces ahí te piden cantidades. Cuántos slime debes tener, y aparte los slime deben tener cierto orden, no pueden estar como quieras. Si te pide 2 rojos y 2 verdes, 2 rojos y 2 verdes, juntos, no pueden estar separados nada. También eso es lo difícil del juego, es para agregarle más dificultad. Sí. Así es, lo queremos rehacer para ya. Y yo, bueno, es que esto me llamó la atención, el diagrama que hicieron aquí para marcar cuál es el color que se está poniendo. ¿Cómo se les ocurrió? O sea, ¿fue pensando en los daltónicos o fue como, pues sí, o sea, como para facilitar la jugabilidad? ¿Cómo se les ocurrió? Muchas veces en juegos de mesa, se utilizan iconos para ayudar a que las personas entiendan el efecto que hace esa carta, ¿no? O qué simboliza, o qué tipo de carta es, etcétera. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar son 2 juegos que son parecidos: Terraforming Mars y Underwater Cities. Esos juegos, ¿sabe cuáles sean?
De hecho, están apareciendo ahorita en pantalla. Ya le dieron chamba a nuestro equipo. Aparecieron en la plática que les dimos, ¿no? También utilizaste Terraformer. Sí. Creo que sí me acuerdo que eso. Y yo no me acuerdo. Bueno, es que si no lo han jugado también es difícil recordarlo. Bueno, la idea que tienen estos juegos es que, bueno, son juegos que usan muchas cartas. Y las cartas tienen simbolitos para recordarle al jugador el efecto de esa carta. Pero aparte tiene texto. Por ejemplo, es el simbolito, no sé, un simbolito como dorado, ¿no? Y abajo dice, ganas 2 monedas. Entonces es como un doble recordatorio. Tú solo podrías ver el simbolito y ya saber que ganaste 2 monedas, pero también puedes leer el texto y saber que ganaste 2 monedas. Entonces, esa idea de facilitarle la lectura al jugador es lo que nosotros ponemos aquí. O sea, ya sabemos que esta carta es amarilla, pero aún así dice amarillo. Y ya sabemos que, por ejemplo, el verde, ya sabemos que el verde es amarillo más azul, pero ahí dice azul más amarillo. Y aparte, ¿en qué parte del círculo cromático está? Entonces, eso, mientras más le ayudes al jugador a que se tarde menos en pensar qué hace la carta y más qué voy a hacer ya en el juego, es lo que tienes que pensar como diseñador. Entonces, tú ya ves esto y este código y ya te enfocas nada más en el juego, no en descifrar lo que me está queriendo decir el diseñador. Entonces, esa es la clave para un buen diseño de juegos de mesa, en la parte de accesibilidad. O sea, fue como, pues para hacer más fácil el flujo del juego. Sí, exacto. Okay. Cortas todo el tiempo perdido que tienen los jugadores en entender el juego y ya nomás es jugar el juego. Y yo creo que esto hasta le puede ayudar, por ejemplo, a jugar a niños que todavía no saben los colores, o sea, colores y todo eso. Se combinan, esto le puede ayudar mucho a los niños. Sí, claro, se puede convertir en una herramienta didáctica, Ajá. de hecho. Sí. Sí, que esto también es, o sea, parte de la accesibilidad no solamente son personas con discapacidad, sino pues son todas. Sí, distintas edades. De hecho, un backer comentó que lo compró para ir de viaje con su hijo y era jugarlo en lo del avión y todo en lo que viajaban y era como, ay, qué bonito. No, ahorita que ya estamos adentrándonos un poquito más a su mundo de los juegos que han hecho, quiero hacerles yo otra pregunta que también va como más o menos con lo de la accesibilidad, que es, ¿ustedes han tenido como, aparte de lo que ya nos contaron de su experiencia con los colores de este juego, como otra situación similar, pero que tenga que ver con las tipografías o con los gráficos, que también, o sea, se junte con lo de la accesibilidad, o sea, que no sé, que cierta tipografía que hayan utilizado hayan dicho así de, no manches, no se ve o ese tipo de problemitas, pues. Ese tipo de problemas. Deja pienso. O en los gráficos, ¿verdad? Sí. Creo que tiene muchos iconos, pero muchos. Pero fíjate que no se nos ha recriminado tanto. No, antes del bocetaje y todo, del prototipo, pues. Sí, pues si quieres verlo sacando. ¿Es este? Esta edición que tenemos, pues ya lo dijiste, viene de Argentina. En Argentina, Sí. en Argentina nos editaron esta caja porque lo están vendiendo allá en físico. Quizás sobre esos problemas de accesibilidad en cuanto a tipografía o gráficos que a lo mejor no sean legibles o así, podríamos enseñar la hoja de Kaikoro, que es un poco caótica. Sí, justo es lo que estoy. También yo ahorita que la vi dije, ay. Fue el primer juego que hicimos, realmente. Si ahorita lo volviéramos a hacer, sería No, pero, quizás una cosa distinta. o sea, se ve chido, está chida, ¿no? Sí, hay como muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sí. ¿Por qué tanta cosa? Pero lees el reglamento y todo te causa sentido. Entonces, ese sí es un juego un poco más difícil, a diferencia de por ejemplo, este de acá, que es todo lo contrario, es más sencillo, es más legible de entender, más fácil de leer. Entonces, quizás nosotros también hemos tenido un aprendizaje. Realmente sobre que los backers, bueno, les decimos backers porque
En Kickstarter, así son las personas que nos apoyan en el crowdfunding, se les llama backers. Pero bueno, por decirlo en general, nuestros jugadores casi no nos han recriminado que haya cosas de las cartas o de las hojas de juego que no se entiendan. Porque sabes que en juegos de mesa quizás lo que más importa es bueno, no es que no importe esto, pero importa también mucho el reglamento. Sí. Y eso sí es algo que con lo que sí batallamos constantemente en cada iteración, en cada juego que sacamos. Pero muchas veces es bien subjetivo porque, por ejemplo, en el último juego que lanzamos, que es Towers of Evil, lo lanzamos hace como 2 meses. Sí. Chéquenlo. Ahí va a estar una imagen, Ahí supongo. va a estar. Ahí va a estar la imagen. Sí nos mencionaron varias veces que no, es que el reglamento se siente que está al revés. Que primero te explican algunas cosas y luego otras que dices, a ver, pero es que más bien volteámelo porque no entiendo lo que me dices al principio hasta que me mencionas lo del final. Y de repente otras personas nos decían, no, así está perfecto, porque primero nos enseñas conceptos y luego nos enseñas a jugar, y luego otros decían, no, es que enséñame a jugar primero y luego enséñame los conceptos. El chiste es que siempre se batalla a la hora de hacer un reglamento para explicar bien a los jugadores qué onda, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces también con accesibilidad, porque podrías tener siempre el mejor juego del mundo y tener iba a decir una grosería, Sí, dila. pon un bip. No, una cochinada de reglamento que nos ha tocado muchas veces juegos ya comerciales, ya modernos, ya de diseñadores famosos, que a lo mejor quienes se encargaron de hacer el reglamento y todo no lo hicieron bien. Y tienes que andar buscando en internet y los diseñadores en internet tienen que escribir a qué se referían en estos párrafos. Entonces, es un problema, ¿eh? Y es algo a lo que todos los diseñadores y todas las editoriales siempre vamos a estar atenidos, a que haya ese error de comunicación. Sí, no, bueno, también se me hace como importante que mencionen lo del reglamento, porque sí, tiene mucho que ver, pues no sirve de nada tener como pues sí, un diseño bonito en tu juego y que al final de cuentas no sepan cómo jugarlo. Es como que no, pues sí. Sí, es que es importantísimo. Hace poco lanzamos, el año pasado o antepasado, hace como 2 años creo, lanzamos una convocatoria para un concurso de juegos de mesa, para que nos enviaran juegos y nosotros íbamos a ver si lo creábamos o no. Recibimos que como 20 y tantas propuestas de juegos y la realidad es que la mitad de esas propuestas se descartaron automáticamente por una cosa muy importante, el reglamento, porque no se entendía cómo jugar, así de fácil. Entonces eso es muy importante para el diseño de juegos, saber redactar. Aquí la cajita de My Precious trae el reglamento. Sí. Si lo abres todo y viene todos los... Porque es un juego más sencillo, pero sí. Y creo que es la versión resumida, ¿verdad? Sí, la versión resumida. Acá atrás trae un QR y ahí pueden descargar ya el completo, pero esa es la versión sencilla. Así fue como lo vendimos en la Rola Game. No, en la en la Mega, sí es cierto, perdón, en la Mega. Wow, qué chido. Bueno, ahora les quiero hacer otra pregunta. Ahorita que mencionaron lo del Kickstarter y de los backers, me dio curiosidad. Por ejemplo, esas personas a ustedes les dan como retroalimentación de los juegos y de, ay, esto sí se le entiende y así. O sea, sí obtienen como ese tipo de comentarios de ellos que les ayuden a ustedes a mejorar. Sí, pero ¿sabes qué? Es muy importante. Mira, es que si tú haces un crowdfunding, ya sea en Kickstarter, en GameFound, etcétera, es muy importante que tengas un producto que ya jale. O sea, y esto es algo que muchos diseñadores mexicanos que se están sumando a este movimiento de juegos todavía no entienden bien. ¿A qué me refiero que sí jale? Este juego lo tienes que testear muchas veces antes de lanzarlo. Sí, o sea,
por ejemplo, Kaikoro nació de un concurso de juegos. Y en ese concurso de juegos, era un concurso friendly. Realmente no había premios ni nada de por medio. Pero había gente que me dio retroalimentación y asumí mecánicas y quité algunas en base a todo eso. Después de eso, testeando muchas veces, ya llegamos a lo que es. Y ya cuando ya estaba listo, apenas a que estaba lista la mecánica y la jugabilidad, le agregamos el diseño. Oh, ok. Entonces, tú no te puedes animar a vender un juego a medias, o que, pues a ver si jala, ¿no? Que a mí sí me da mucha tristeza, perdón, porque hay muchos diseñadores mexicanos que lo ven al revés, que como que lo venden muy bonito y muy así, Ajá. y ya cuando juegas el juego es un juego vacío. Y se le nota que no testearon el juego con las personas correctas. Ciertamente, hay mucho, ¿cómo se le llama? No, cuando te crees muy acá. Sí, Sí, entre los... como narcisismo. Sí, entre muchos diseñador mexicano, no todos obviamente, conozco muchos y los que realmente yo conozco, que son mis amigos, los respeto y todo, pero otros que no conozco tanto, que los veo de lejos, que se les sube mucho el ego de que, es que estoy diseñando un juego y le dices, oye, pero es que no manches, esta parte está bien fea, quítala. No, así como está bien. Entonces, tienes que quitarte eso porque si te lo dicen es por algo. Entonces tú no puedes vender un producto que realmente sea malo o aburrido y eso es algo que le está afectando a la industria mexicana. Que estamos vendiendo mucha forma, pero no tanta sustancia. Claro. De hecho, nos pasó en vivo en un roller game. Fuimos 3, el mejor amigo de Alex y nosotros 2. Y al mejor amigo de Alex y a mí nos sentamos a jugar un juego que ya estaban vendiendo. No sé si puedo decir el nombre, pero era un juego. Lo censuramos otra vez, ¿sí? Sí, se llamaba. Es un juego que creo que le faltó mucho testeo porque Irre y yo jugamos juntos como en equipo, no le entendimos nada y terminamos ganando. ¿Cómo es que ganamos? No estábamos entendiendo nada, movimos por mover, Ajá. pero la explicación no estuvo bien o algo pasó. Dijimos, no nos divertimos, ganamos, pero lo siento vacío porque Ahí te va el movimos chisme por mover. completo. Chisme completo. Sí, es que esos cuates, hicieron un crowdfunding también para vender su juego, pero no jaló, no llegaron a la meta. Y ellos mismos en grupos de Facebook se quejaban de qué pedo, porque no apoyan al talento mexicano, compren el juego y no sé qué. Pero es que también, o sea, yo lo probamos en vivo y estaba muy mal el juego, muy mal, en serio, perdón, estaba muy mal, le faltaba mucho trabajo. Entonces, no te puedes poner la bandera de compren mi juego nomás porque soy emprendedor mexicano si no ofreces algo de calidad. Y no es que yo diga, es que nuestros juegos, no, obviamente no, nos falta mucho que aprender, pero respondiendo a la pregunta inicial, el feedback de los bakers debe ser el mínimo. O sea, ellos ya deben de tener un producto lo más completo posible. Si por alguna razón se te fue algo y te dicen, no, es que esta parte no está chida, pues o la modificas o a ver qué haces, pero no debe pasar. Lo que más nos pasa, si acaso, ya feedback de los backers es en los manuales. Que de repente en inglés o así, que dicen, aquí no era esto, era así. Y es como, bueno, pues lo corregimos y ya. Ajá, Ok. pero de las mecánicas en sí, ya con los backers no hemos tenido problemas. Ajá. Eso más bien es cuando lo testea Alex, que ya le empiezan a llegar. Sí, justamente. Entonces, por ejemplo, para ustedes como testearlos, ¿lo hacen como entre ustedes mismos, así de que los juegan o cómo le hacen para Probar los juegos. para probarlos? Mira, hay una pregunta muy común en la comunidad de juegos, bueno, de diseñadores, y es, ¿para cuántos jugadores es más fácil diseñar un juego? Y yo creo que la respuesta es para un jugador. De esa manera, casi todos los juegos que yo diseño empiezan diseñándose para un solo jugador y después ya se agrega un componente multiplayer. De esa manera yo puedo probar los juegos conmigo mismo y llegar a un punto en el que me agrada. Pero obviamente yo mismo no me puedo quedar con lo que yo sé
y ahí es cuando ya te expandes a otras personas, ya sea de tu grupo, de amigos, pero también muy importante de otros diseñadores, de otras personas que también le sepan. Eh, Aún así, siento que sí se debe respetar un poco tu visión como diseñador, porque yo le podría mostrar ahorita Kaikoro a quien sea de los diseñadores mexicanos y me va a decir, ay, no, yo le movería esto, yo le movería otro, porque todos los diseñadores tienen como que su propia visión y su forma de cómo harían Sí. ese juego. Al final del día es que funcione y sea divertido. Sí, testear los juegos es la parte más aburrida del proceso, pero una muy necesaria. Muy bien. Ya que estuvimos hablando del tema de lo del reglamento y de las tipografías y todo eso, ahora quiero hacerles una pregunta que va también más o menos como por ese caminito, que es ¿qué consejos tienen ustedes para darle a los diseñadores que están como también en esto de los juegos de mesa para aplicar durante el proceso creativo de ellos? O sea, ¿qué consejos le darían para, para lo que ellos están haciendo, realizando? Mm, Antes del proceso creativo, yo creo que el consejo que les daría es que si se quieren meter a los juegos de mesa, decidan en qué proceso del juego de mesa se quieren meter. Por ejemplo, Eli está en el proceso de arte, de ilustración. Entonces, quizás la parte creativa del juego, no le hace falta porque ella solo hace la parte de personajes y así. Ujú. Entonces, está padre, te zafas. O sea, sí, sí, pues ocupo esto, lo haces y te lo propongo de esta manera. Ah, chido. Yo creo que eso está padre. También podrías involucrarte en la parte editorial, si nada más quieres editar, digamos, el juego, aunque no lo diseñes. Cuando hablo de diseñar juegos, me refiero a crear el juego, la mecánica y todo eso, ¿no? Este, es que así pasa. Hay diseñadores de juegos que pues diseñan el juego y hasta ahí se quedan. Ujú. Y ya es la editorial o a quien tengan quien se pone a hacer realmente la parte ya gráfica, editorial, de producción. Ay, no, la IA, ahorita hablamos de la IA. Este, pero yo creo que antes de la parte creativa es eso. Elige tu rol y se va dando de forma natural. O sea, por ejemplo, sé que Kenia está estudiando, bueno, está formándose como ilustradora. Ujú. Entonces, seguramente ella se va a ir por ese lado. Entonces dice, ay, bueno, ya la parte creativa de juegos y eso no es algo en lo que me interese porque yo me voy por esta parte visual. Y está bien chido, la neta. Sí. Pues sí, de hecho, en el juego que nosotros estamos haciendo, yo me estoy haciendo la parte de la ilustración, pero pues sí, o sea, yo me puse en eso y Eli como en lo editorial. En lo editorial. Bueno, sí, también editorial y también como de ilustración. Es que, bueno, a ella le tocan más como los personajes y a mí como el tablero, entonces, Ok. y yo sí. Sí, porque yo no sé dibujar fondos, entonces ya, pero Eli sí sabe dibujarlos bien, entonces yo estoy haciendo los personajes. Sí, perfecto, y se ella complementan. Sí. Sí, de eso se trata. O sea, la neta, de eso se trata. Y aparte, ya hablando de lo que preguntas más sobre la creatividad, seguramente ya se los dijeron los profes 1 millón de veces durante toda la carrera, pero para diseñar tienes que consumir diseño. Sí, Entonces, cuando te pones a diseñar juegos de mesa, tienes que consumir juegos de mesa. claro. Yo la verdad no compro tantísimos juegos de mesa, o sea, mi ludoteca alcanza yo creo que ahorita ya unos 60, 70 juegos más o menos. Y yo sí, Y la verdad es muy humilde. humilde, pero 70 Sí, no, juegos. sí, ve con otros diseñadores y otras personas que nada más son amantes del hobby y ya llegan a 200, 300 juegos. Este, no, es que si llega un punto en el que dices, creo que ya no voy a alcanzar a jugar tantos. Entonces mejor te vas con mesura. Y aparte también compro muchos videojuegos. Entonces también por ahí se va el dinero. Pero bueno, la idea es consumirlos, no importa si son tuyos o si son de otra persona, tú involúcrate en jugar. Y de esa manera vas despertando áreas en tu cerebro que no sabías. A mí me sucede que juego un juego de mesa que me gustó mucho con mis amigos y al siguiente día ya se me empezaron a ocurrir nuevas ideas gracias a esa actividad que tuve. Y ya empiezo a bocetar. Qué Y chido. aunque ese boceto no llegue nunca a nada,
el propio ejercicio de ponerte a pensar en cómo sería un juego o similar a la mecánica que acabas de jugar o algo que se te ocurrió en ese momento, te ayuda a ir aprendiendo. También ayuda mucho a ver cómo es el proceso creativo de otros diseñadores de juegos de mesa. Porque realmente el approach que tú puedes tener al diseñar un juego de mesa pueden ser como de tres vertientes, ya sea temático, mecánico o sentimental. Y tú como que tienes que decidir qué tipo de diseñador es. Cuando decimos que es temático, es como cuando una persona dice, voy a hacer un juego de mesa de pasteles. Y va a ser de pasteles, porque me gustan mucho los pasteles. Y entonces ya se pone a diseñar y a ver cómo sale, pero tiene que ser de pasteles. Pero ya la propia temática ya te está poniendo cosas que dices, bueno, si es de pasteles, pues rebanadas, que los jugadores mezclen rebanadas de pasteles o que los vendan o que sean de capas, ¿no? Entonces esos también son detonantes creativos cuando te pones ciertas limitantes. Por ejemplo, de My Precious nació de un concurso en donde los jugadores solo podían usar una carta. Entonces yo dije, pues ¿cómo le hago para diseñar un juego con una sola carta? Así podías meter otros elementos pequeños como fichas y así, pero lo principal debía ser esa carta. Entonces llegué a la conclusión de que es un juego en el que la carta se debe de robar, como el anillo del Señor de los Anillos. Wow, entonces ese tipo de restricciones o ese tipo como de inicios te despiertan esa creatividad. Si te vas por sentimientos, podrías decir, bueno, quiero que los jugadores sientan desesperación, pero luego alivio. Entonces un juego a lo mejor en el que sea de monstruos, que te correteen y luego ya no, porque te escondiste, ¿no? Yo no soy ese tipo de diseñador, yo soy el tercero, que es mecánica, en el que yo trato de estructurado inventar una forma de jugar y hasta el final le agrego el tema y me fijo en los sentimientos que crea esa mecánica o ese juego. Entonces, alguien que se está adentrando en esto, pues tiene que ver como que qué vertiente o por dónde se siente el más cómodo y ponerse esas metas creativas o esas restricciones creativas. Muy bien. Sí. Bueno, ya hablamos como muy a fondo de los juegos, de lo que se dedican. Entonces ahora yo quería preguntarles, como qué impacto han tenido pues sus proyectos y eso en la comunidad de los juegos de mesa y aparte como si han tenido algún impacto en la comunidad educativa o así, en la lúdica, pues. Sí, sí hemos tenido impacto. Y eso y es un impacto muy sutil y hasta un tanto invisible. En la comunidad de los juegos de mesa, cuando hablamos de la comunidad mexicana, es muy raro que mencionen a Raur Games como alguien como una de de los emprendedores chidos de juegos de mesa. Pero si nos vamos a números y así, sí somos de los más pesaditos. Porque de entrada, nosotros somos los pioneros, al menos en México, en el print and play. O sea, sí ha habido otras editoriales, obviamente mucho más grandes que nosotros, como ya les mencionaba, Detestable Games, Lighthouse Games, Goons, etcétera, que les va mejor en la parte de producción y a lo mejor en redes sociales están muy activos y todo, ¿no? Pero ya hablas con ellos por privado y así y las cosas están como que muy, pues no tan chido, muy, digamos, normalitas, pues. Y con nosotros, como nos fuimos los primeros mexicanos, bueno, no fuimos los primeros mexicanos, quizás fuimos los segundos o los terceros. De los primeros. Pero sí fuimos los que fue el putazo, pues. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Los que dimos el golpe, porque nuestro primer juego le fue muy bien, fueron casi 1500 backers, Kaikoro. Entonces, a raíz de ese éxito que tuvimos con Kaikoro, que fue justo en el momento preciso que empezó la pandemia y todo eso, ¿sí, verdad? ¿O fue poquito después de la pandemia? Empezaron los otros diseñadores mexicanos a sacar sus juegos versión print and play. Entonces sí tuvimos esa repercusión y nosotros le llamamos eso como mover el avispero. De que igual no lo reconocen tanto, pero nosotros sí movimos un poquito el avispero en esa parte. Y en la parte lúdica o educativa, quizás es menos,
La verdad es que no estamos tan enfocados en eso, pero por ejemplo, un amigo que trabaja en la UP, sí los usa de repente en estos juegos de manera lúdica, ya sea en sus clases, como una manera de fomentar actividades en grupo, o sí para enseñarle a pacientes o así, cómo jugar. Justamente Baco, como es el más familiar, lo ha utilizado más con familias y niños o personas con ciertos problemas sociales. Sí, en ese sentido quizás no estamos tan enfocados, pero estaría padre en algún punto llegarnos a enfocar en eso más activamente. Sí, y bueno, ya otra pregunta que le queríamos hacer es, pues, ¿qué consejo les darían a diseñadores, para poner accesibilidad en sus proyectos sin sacrificar el diseño, como nos habían dicho antes? Hablando en diseños en general, Puede ser en juegos de mesa también. sí, bueno, es que como ya tenemos mucho más bagaje de juegos de mesa y ya se Sí. nos está olvidando. O sea, pues igual nos ayuda. Y a las personas que quieren dedicarse a eso, pues también. Lo primero que tienen que hacer es revisar lo que hay en el mercado. O sea, qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Y después ir con las personas que tienen ese problema para saber si realmente es un problema. Porque luego lo que pasa mucho con diseñadores es que asumimos cosas. Entonces yo no puedo asumir algo si no me lo están pidiendo. Yo te puedo decir que la parte de colores y así, sí es algo que no está dada por hecho. Sí se exige y sí se pide en la comunidad de juegos de mesa, porque al menos la comunidad daltónica pues es casi el 10% de personas, al menos en México. En el mundo no sé cuánto sea, pero yo veo muchos comentarios en redes sociales, no de nosotros, sino de otras editoriales y así, en donde se quejan mucho del color y de esos temas. Entonces, te tienes que dar un clavado a todas las redes sociales que tengan todas estas editoriales o todos estos, en nuestro caso, juegos nuevos, para saber qué es lo que quiere la gente. Aprendes en cabeza ajena en ese sentido. Respecto a otros diseños, pues yo creo que tienes que hacer la traducción, ¿no? No se me ocurre un ejemplo ahorita tal cual, pero ustedes se lo podrían imaginar. Sí, de tarea, tráiganme. Muy bien. Bueno, estas ya fueron todas las preguntas. Estuvo muy, muy interesante. Hablamos de muchas cosas que no sabíamos. Bueno, yo no sabía muchísimas cosas de las que estaban mencionando, sobre todo los nombres de los juegos de mesa, que me voy a poner así a buscarlos en mi casa y probablemente compre algunos. Sí, cuando tenga dinero, porque ahorita no tengo dinero. Pero pues sí, les queremos agradecer por su tiempo y por venir con nosotros a platicar. Igual, no sé si quieran mencionar sus redes sociales para que los sigan aquí. Claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Raur Games. Así como le hace un dinosaurio, así Raur. Así, Raur. Ahí salió Raur Games. Sí. Sí. No sabíamos cómo ponerle al editorial. ¿Por qué le pusimos Raur? ¿Nomás porque se va? Porque dije, está chido. No, me gusta el nombre. Ahí nos pueden ver. La verdad es que tenemos muy poquita actividad en redes sociales. Más que nada por tiempo. Casi no tenemos chance de ponernos a tomar fotos o a Muy presentar nuestros juegos. trabajadores. Sí, Ahí por si alguien. si alguien quiere. Ándale, sí, de hecho. Sí, como trabajamos, tenemos un trabajo. Sí, nuestros trabajos normales. Así, nuestro trabajo normal es uno de 8 horas o 9. Y luego llegamos a la casa a trabajar en Roll Games, pues ya es como que las redes sociales no les prestamos tanta atención. Y aparte no es un área que nos encante, vamos a decir, y no somos expertos, entonces como que de repente subimos publicaciones, pero sí nos hace falta, es un área de oportunidad para nosotros. Sí, al final del día solo somos 2 personas, entonces. Tenemos un compañerito nuevo que vive en Guadalajara que se encarga de
de también ayudarnos a testear juegos. Él también diseña sus propios juegos y nos ha ayudado bastante. Entonces ya somos 3. Pero no, Próximamente más. Solamente más. Bueno, igual, bueno, pues síganlos en sus redes y estén muy al pendiente de sus redes y de lo que hagan, porque, bueno, ya sí les enseñamos los juegos, pero pues en persona están más bonitos, Pero entonces. ustedes ya los vieron en las imágenes que van a ir En poniendo en edición. pantalla. Gracias, Andy, por la gran edición. gracias. De hecho, van a salir mis redes sociales ahorita aquí. Ahí Bueno, siguen todavía, ahí están, ya desaparecieron. bueno, muchas gracias por darnos de su tiempo, como ya dije, pues, y de por hoy. No, Andy, corta esto. No pasa nada, no pasa nada. Pues, No, también muchas gracias por agradecerles porque no lo saben ustedes, pero nos han estado ayudando desde el inicio del proyecto. Han estado muy abiertos a ayudarnos y nos han dado mucho conocimiento en el área. Entonces, muchas gracias por la apertura y por el apoyo. Hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Si algo nos apasiona a los que jugamos juegos de mesa es hablar. de juegos de mesa. sí, muchas gracias. A nosotros también nos encanta la idea de la tesis que van a hacer la tesina y estamos muy abiertos a probar también el juego para decir, ok. También para que vayan ustedes a probar La fecha, pero próximamente. el 14 de noviembre vamos a tener la prueba de nuestro juego para que Vayan, por sí, favor. No me acuerdo tampoco. Bueno, bueno. van a aparecer en pantalla. Ahí va a aparecer en pantalla. Y bueno, también últimamente, también quiero agradecerle a Onirico Barra de Café por prestarnos este espacio y por, pues sí, por dejarnos grabar aquí estos 3 episodios. La verdad, fue muy divertido grabar los 3. Y pues nada, ahora sí que esperen el juego, vayan, asistan, jueguen y ya. Y diviértanse. Sí, muchas gracias. Adiós.